Llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, pueden sentarse. Gloria a Dios. Hoy quiero completar una serie de mensajes que comencé hace algunas semanas con el tema general, las familias de la Biblia. Y hoy me toca hablar de la familia de Jacob. Y fundamentalmente quiero convertir esto o compartir lo que yo pudiera definir reflexiones para los padres de hoy, porque es importante en medio de todas estas situaciones que han surgido y de todos estos comentarios y celebraciones en torno al tema de la familia, reflexionar desde el punto de vista de los padres, qué cosas podemos aportar, de qué manera podemos ser parte de la solución y no parte del problema que aqueja a la sociedad que nos ha tocado vivir. Hoy quiero hablar de manera particular de Jacob y su familia. Jacob era nieto de Abraham. A diferencia de sus progenitores, Jacob tuvo una familia muy complicada. Él venía de una familia de 2 hijos, con papá y mamá, una familia nuclear, como se dice hoy en día. No tenía muchas variantes, pero sin embargo la familia de él no tenía esa estabilidad que tuvo la familia de sus progenitores. La familia de Jacob fue una familia complicada. Una familia marcada por los errores que persiguieron su vida. Pero a pesar de lo complicada de la familia de Jacob, nos damos cuenta que él en este discurso hace unas revelaciones que los convierten en un ejemplo de cómo lidiar, de cómo bregar, de cómo sortear las situaciones y salir adelante en las batallas de su familia. Y yo creo que más que hablar de los idealismos que muchas veces se convierten en la piedra de tropiezo para aplicar las soluciones a las realidades con las que tenemos que lidiar, debemos hablar de cómo salir adelante a partir de la realidad que nos ha tocado vivir. Todos quisiéramos tener la familia ideal, pero es muy probable que la mayoría esté muy lejos de ese ideal.
Es muy probable que hayan ocurrido situaciones, que se hayan cometido errores, que hayan surgido cosas que han terminado provocando situaciones muy difíciles de manejar en la familia. Quizás errores de juventud, quizás ligereza de pensamiento, quizás malas influencias en algún momento. Lo cierto es que hay muchas familias, mucha gente que está dentro de situaciones familiares que nunca quiso para su vida y que quisiera dejar atrás. Algunos dicen: yo quisiera escapar de la situación que me ha tocado vivir y no hallo cómo escapar de esa situación. ¿Por qué? Porque no quisieran tener que bregar con los problemas que tienen de frente. No quisieran tener un hijo rebelde, quizás no quisieran tener una hija desordenada, quizás no quisieron haber abandonado la madre de sus hijos, quizás no quisieron haber desperdiciado dinero. ¿Cuántas razones pudieran existir? Pero hay situaciones complicadas y lo importante es cómo batallar y salir adelante a partir de la situación en que estás. Jacob tuvo una familia complicada. Tuvo 7 hijos con su primera esposa, la no deseada Lea. Lea llegó a la vida de Jacob porque su suegro lo engañó. Y cuando él se enamoró de Raquel, la menor de las hermanas, su suegro le dijo: si me trabajas 7 años, te doy la mano de mi hija. Y cuando él trabajó los 7 años, en la oscuridad que caracterizaba los tiempos antiguos, le metió gato entre macuto y le dio a la mayor. Y cuando Jacob le reclama, le dice: la costumbre de mi tierra es que aquí la mayor se va primero. Qué duro, ¿verdad? Y bueno, y le dice: pero si tú quieres la que tú estás enamorado, trabaja 7 más y te la voy a dar. Y dice la Biblia que el hombre se fajó a trabajar 7 más porque el amor que sentía por Raquel, como decimos en Dominicana, era amor del negrito. Amén. Era un amor sincero y muy profundo. Pero Lea llegó a la vida de Jacob en esa circunstancia. Lea no era la amada era Raquel, con quien también se casó. Luego que se pudo casar con Raquel, con quien tuvo 2 hijos, comenzó la batalla, la lucha de poderes. ¿Por qué? Porque Lea, al ser la no deseada, Dios le dio el privilegio de parir y parir en abundancia. Llegó a tener 7 muchachos, una primera tanda de 4 y una segunda tanda de 3. Raquel le tomó tiempo tener hijos. Y en esa batalla comenzaron las guerras de estrategias entre estas 2 mujeres. A mí me da pena pensar en los hombres que están en medio de una guerra similar. Y yo sé que hay muchos que me están escuchando. Comenzó la guerra entre Lea y Raquel, hasta el punto que las 2, en un momento de su batalla, le pidieron a sus criadas que durmiera con su marido. En más de una ocasión, y Jacob no solamente tuvo hijo de Lea, hijos de Raquel, sino que tuvo 2 hijos con la criada de Lea y 2 hijos con la criada de Raquel. Y si hubiera visto otra criada por ahí, también se la ponen. Una batalla terrible. 2 mujeres luchando por el amor y la atención de este hombre. 13 hijos tuvo Jacob con 4 mujeres. El cuadro presenta muchas complicaciones. Eso da problemas por donde quiera. Eso representa un gran desafío para cualquiera en cualquier tiempo. Por eso decía que la familia de Jacob era una familia complicada, un cuadro donde había mucha inestabilidad, mucha lucha de poder, odios, rencores, estrategias en contra de una y de otra parte.
Qué difícil era la situación de esa familia. En la mente de muchos, Jacob tenía razones para rendirse, tenía razones para huir, tenía razones para perder la esperanza de tener una buena familia. Para muchos pudiera haber sido entendible y comprensible justificar cualquier problema porque esa no era la familia ideal. Yo me pongo a pensar en los hijos de Lea, la no deseada. Lea era una mujer amargada, una mujer que sabía que no era la querida, no era la amada, no era la preferida, que Jacob estaba con ella por compromiso, por obligación, por tradición, porque su papá era el jefe de él, de quien comía y todo. Era una mujer, probablemente una mujer amargada, y sus acciones revelan condiciones en este sentido. Sabía que no era la preferida de su marido, y yo pienso en los hijos de Lea. Esos muchachos tuvieron que lidiar con una madre quizás de un carácter difícil. Pero no dejo la cosa ahí, pienso en los hijos de la criada de Lea, Silfa. Tuvieron que experimentar ser hijos de la esclava de la mujer amargada, de la mujer que su marido no quería. Oiga bien, no solamente de la mujer que no querían, sino de la esclava de la mujer que no querían. Póngase a pensar en lo que pasaba en ese hogar. Pero vamos para donde el otro grupo, para Raquel. Raquel, la mujer de los hijos, la mujer amada, la bien tratada por su esposo, quizás quienes tenían los privilegios dentro del hogar. Y en cuarto lugar están los hijos de la esclava de Raquel, Bilha, que son el resultado de la competencia de su ama con su rival y quienes no eligieron ser parte de ese conflicto, pero nacieron del conflicto por voluntad de una tercera persona a la cual su madre no pudo detener. Qué cuadro, ¿verdad? Qué complicación. 4 mujeres, un hombre, 4 bandos o 4 equipos de hijos. Qué difícil debió ser para Jacob lidiar con sus hijos. Qué difícil sería para Jacob corregir a uno y a otro. Qué difícil sería para Jacob moldear el carácter de uno y de otro. Qué difícil sería para Jacob llamar la atención a uno que no quería estudiar. Si le llamaba la atención a los hijos de Lea, quizás decía: eso es porque tú no quieres a mi mamá. Si le llamaba la atención a los hijos de la criada de Lea, eso es porque nosotros no te importamos. Imagínate, ni la ama de mi madre te importa, cuánto más nosotros. Si trataba y le daba algo a los hijos de Raquel, todos lo iban a acusar, porque decía: claro, esos son los hijos preferidos tuyos. Y quizás los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, dirían: a nosotros no le importamos a nadie, porque aquí nos trajeron en contra de nuestra voluntad. Qué difícil debió ser la familia de Jacob. La familia de Jacob quizás no es exactamente la familia de muchos que me escuchan, pero sí presenta las complicaciones que tienen muchos hoy en día. Qué difícil es un padre convertirse en un instrumento de bendición para una familia complicada. Qué difícil tenía que ser para Jacob lidiar con el día a día dentro de su casa. Qué difícil. Pero cuando lo analizamos en términos generales, nos damos cuenta que ese es el resultado de no manejarnos conforme al orden que Dios ha establecido para las familias. Jacob tuvo una gran debilidad y a través de toda su historia la identificamos. Era un hombre muy aferrado a su propia capacidad. Él confiaba mucho en sus soluciones.
Dios tuvo que luchar con él. Dice la Biblia que el ángel de Jehová tuvo que luchar con él y marcar su cuerpo al descoyuntarle la cadera, para que él entendiera que las cosas no las resolvía él, que él tenía que aprender a depender de Dios, cualquiera que fuera la situación en su vida. Dios trabajó con Jacob, pero no pudo esa intención de Dios evitar que Jacob cosechara los frutos de su carácter, de su tendencia, de su forma de concebir la vida. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces Dios en su misericordia hace los esfuerzos por evitarnos dolores, por evitarnos errores, por evitarnos pasar por desiertos y amarguras en nuestra vida. Pero nuestra forma de ser, la cosmovisión del mundo, de cómo nosotros conceptualizamos la vida sin tomar en cuenta el consejo divino, nos lleva a cometer errores que marcan heridas imborrables en la vida de nosotros. La historia de Jacob es un triste ejemplo de cómo a uno se le puede complicar la vida por no conectarse con el propósito de Dios, a pesar de tener conocimiento de él. Qué triste debe ser eso, ¿verdad? Porque él nunca debió permitir que esta situación siguiera. Él debió pararla desde el principio, pero aquí está con 13 hijos y 4 mujeres. Hay hombres que debieron parar las cosas con tiempo, pero cuando vienen a reflexionar ya están como Jacob, con 4 mujeres y muchos hijos. Qué triste. Sería interesante obtener los detalles de las experiencias de Jacob para que muchos que enfrentan desafíos similares puedan salir adelante. Pero lamentablemente solo tenemos el discurso final del capítulo 49 de Génesis, que comenzamos a leer desde el principio. Y él comienza en este discurso final a dar detalles interesantes que revelan que él conocía cada capítulo en la historia de su familia. Y probablemente lo sufría. Y probablemente iba en lágrimas delante de Dios. Probablemente se pasaba horas en las madrugadas reflexionando sobre cada detalle de lo que pasaba con sus hijos. Y todo este conflicto alrededor de su familia. En este capítulo 49 de Génesis se revela la comprensión del carácter y la conducta de los hijos de Jacob, que él lo sabía. Y es eso, junto con su importancia, lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para traer aquí y compartirlo con ustedes. Jacob comienza su discurso final de vida dando detalles interesantes. Dice al primogénito: tú eres mi primogénito. Tú eres mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, pero incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre. La Biblia dice que Rubén, el hijo mayor de Jacob y Lea, se acostó con la criada con la cual Jacob tuvo 2 hijos también. Ese joven así mismo lo califica Jacob y dice: tú eres mi primogénito, pero eres incontrolable como el agua. Y toma el caso de Simeón y Leví y le dice: son hermanos, pero sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, su asamblea no se una a mi gloria, porque en su ira mataron hombres. Simeón y Leví, cuando la hermana Dina fue violentada por unos hombres de un pueblo donde habían llegado, se levantaron y mataron casi a todos los hombres de ese pueblo. Eran violentos. Eran hombres iracundos que no medían consecuencias de sus actos. Y así sigue Jacob reflexionando sobre sus hijos y le dice a Judá: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre tus pies. Y comienza todas estas reflexiones que yo se las recomendaría para que usted las analizara más adelante en su casa. Pero lo que quiero resumir en torno a esto
es lo que nos enseña Jacob en esta reflexión. Jacob nos enseña, número uno, que tuvo que manejar situaciones difíciles sin ignorar la conducta de sus hijos. Y un padre responsable tiene que aprender eso. Óigame, la sociedad, el pensamiento moderno nos está enseñando a huir cuando las cosas se complican. El pensamiento moderno nos ha llevado a asumir que debemos retirarnos y salirnos del juego cuando el juego se pone difícil. O que debemos egocéntricamente sustraernos e indiferentemente dejar que las cosas pasen. Jacob, con todo su discurso, nos enseña que tuvo que manejar situaciones difíciles y que no la ignoró, nunca ignoró la conducta de sus hijos. En segundo lugar, procuró actuar con justicia, aunque muchas veces fue arrastrado por sus preferencias. Y recordamos cuando en capítulos anteriores José se levanta y comienza a contar sus sueños. Y entonces sus hermanos terminan creando una conspiración contra José. Jacob le manda un manto. Le había creado un manto, le había cosido un manto, le había mandado a hacer un manto muy especial y muy bello. Y usted ve ese elemento que refleja que quizás en algún momento no tuvo toda la justicia que debió tener. Jacob nunca ignoró los errores de sus hijos y al final aplicó las medidas correspondientes. En tercer lugar o cuarto lugar, sus palabras revelan conocimiento de lo que eran capaces sus hijos. Por eso nunca quiso soltar a Benjamín, porque aunque la historia de la desaparición de José fue bien presentada, su desconfianza revela la duda sobre el comportamiento de los hermanos mayores. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, hermanos y amigos que me escuchan? En el discurso del capítulo 49 de Génesis, yo identifico a un Jacob consciente de muchas cosas que quizás la Biblia no tuvo tiempo de detallar en el momento que ocurrieron. Y él me sirve de ejemplo a mí para identificar que a pesar de lo complicadas que puedan ser las familias, como hombre de fe, yo tengo que mantener el barco a flote. Como hombre responsable tenemos que mantener la vida de esa familia. Y la primera aplicación de toda la experiencia de Jacob es una enseñanza para nosotros hoy, que los padres, a pesar de todas nuestras complicaciones, a pesar de nuestro trasfondo familiar, a pesar de los pesares, y que me escuche todo el mundo, a pesar de todo, debemos procurar llegar a conocer a nuestros hijos lo suficiente como para saber de qué son capaces, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Jacob me enseña eso a mí. Él supo que Rubén era un gallo loco, y que un gallo loco que no medía consecuencias en meterse en cosas aberrantes que ponían en deshonra la conducta y el testimonio de su papá. Él sabía que Simeón y Leví actuaban con ira y con violencia. Él tenía conocimiento, y yo creo que los padres tenemos una responsabilidad, y el Espíritu Santo lo impartió a mi espíritu cuando estaba casi a 40,000 pies de altura ayer. Los padres de hoy tienen que entender que deben procurar no conocer a sus hijos. Y mientras el hermano testificaba, yo confirmaba esto, porque a veces uno, sustraído en sus batallas personales, a veces uno batallando con la provisión y buscando cómo garantizar el futuro de nuestros hijos, terminamos perdiendo el presente. La historia de Jacob da testimonio de eso. Él batalló mucho por el futuro de sus hijos. Fue un hombre trabajador, un hombre conquistador, un hombre que levantó una fortuna por sus hijos. Pero al final él reconoce que en su familia hubieron muchos problemas que no vemos a él resolviéndolo, aunque lo pudo conocer. Nosotros tenemos que en el tiempo aceptable procurar conocer en detalle qué está pasando con las
con la vida de nuestros hijos. Nos pasa a todos. Yo no me excluyo. A veces están ahí frente a nosotros, pero no nos estamos dando cuenta qué está pasando. Dios nos demanda responsabilidades que nosotros no podemos soslayar. La indiferencia que muestran los padres irresponsables de hoy está produciendo muchas sorpresas lamentables con sus hijos. Yo veía hace algunas semanas en los noticiarios del país un padre que con lloro y con lamento frente a las cámaras de televisión admitía que no entendía cómo fue posible que su hijo de repente se convirtió en un asaltante de banco ante sus ojos. Y él estaba tan sorprendido como el público, como la gente que estaba buscando noticias, como los periodistas, y trataban de hurgar en la familia, y él mismo mostraba su sorpresa, que él no entendía cómo su hijo de repente se convirtió en un asaltante de banco. Yo creo que esa es una gran lección. La sociedad de hoy, promoviendo el egoísmo y el individualismo, nos ha llevado a vivir en la indiferencia. Y mucha gente, muchos padres hoy se manejan irresponsablemente para después tener que enfrentar sorpresas lamentables con sus hijos. Jacob en su discurso final nos da un ejemplo de conocimiento de su familia, algo muy necesario para conducirlo por el camino correcto, pero en su testimonio nos enseña que se le hizo tarde y no pudo resolver cosas. Yo quiero llamar la atención en ese sentido, porque se nos hace tarde de repente, y cuando venimos a despertar ya no hay nada que podamos hacer. Si no lo conoces, nunca podrás cumplir con el sagrado deber de cuidarlo y guiarlo por el camino correcto. Y esa es una gran enseñanza que tenemos en el día de hoy. Nos ha enseñado la sociedad materialista que con cosas materiales vamos a resolver las necesidades de nuestros hijos. Y eso no es suficiente, hermano. Eso no es suficiente. ¿Cuántos hijos hoy no están por ahí envueltos en vidas totalmente alocadas y distorsionadas? Y tienen muchas cosas materiales. Muchas cosas materiales. A veces yo he visto muchachos, y bueno, para nadie es de desconocido saber de casos de hijos de gente quizás muy rica, que se han matado corriendo en un carro muy caro, a toda velocidad, porque el padre o la madre entendió que con darle privilegios y cosas materiales estaban cumpliendo con su deber. Tenemos una responsabilidad mayor que esa delante del Señor. No podemos limitar nuestra responsabilidad con nuestros hijos a las cosas materiales. Dios nos pide algo más que eso. Dios nos pide que los conozcamos, que identifiquemos cuáles son las necesidades de ellos, que sepamos qué hay en su cabeza. Y yo lo entendí claramente mientras leía el discurso de Jacob. Hay que saber qué hay en la cabeza de nuestros hijos. Dios nos pide que hagamos algo más que simplemente proveer. Proveer es fácil. Formar un hijo es mucho más difícil. Proveer, dar cosas es sencillo, porque se resuelven con dinero. Y si consigues un poco de dinero, vas a salir rápido del tema. Difícil es discipular. Difícil es formar. Difícil es educar. Y mucho más difícil es modelar una vida correcta que honre a Dios y que honre a la gente. Aleluya. Aleluya. Las familias difíciles tienen esperanza siempre y cuando entendamos a tiempo el deber y la responsabilidad. Los problemas que han afectado a una familia difícil no pueden desanimarnos para cumplir nuestras responsabilidades.
Yo como pastor he tenido que aconsejar a gente que me dice: pastor, yo no aguanto más esta situación, yo me voy a desaparecer y voy a olvidarme de todo. Así me ha dicho gente. ¿Por qué? Porque están en el tope de la resistencia. Hay gente que dice: no tengo oportunidad. Y yo, meditando en Jacob, pensaba que él pudo haberse rendido, pero no lo hizo. Jacob pudo abandonar todo y no lo hizo. Hasta el último momento de su vida ejerció el liderazgo familiar y en gran medida el liderazgo espiritual en su larga y complicada familia. Eso nos debe mover a seguir adelante. Y eso debe motivarnos. Yo no sé cuántas complicaciones hay en tu familia, pero yo sí sé que Dios quiere ayudarte a que salga adelante. Yo no sé cuántas batallas tienes en tu familia, pero yo sí sé que Dios te puede ayudar a salir adelante. Yo no sé cuántos hijos complicados puedes tener en tu familia, tampoco sé cuántos errores has cometido en la vida, pero yo sí sé que Dios quiere ayudarte a que te mantengas dentro de tu familia, echando la batalla por el bienestar de todos. Yo sí sé eso. Eso me debe mover a seguir adelante. Habrán batallas. Todas las familias tienen batallas. Hay gente que quiere que la familia le salga de telenovela. Y yo le digo, el problema de la novela es que después que los protagonistas se ponen de acuerdo, no siguen la novela. Deberían seguir. Y entonces contar otra partecita, ¿verdad?, de la vida real. Pero después que se dan, que se juntan y ya se sabe y todo se descubrió. Y ya. Y más nada. Ahí se acabó. No. Hay una realidad. En todas las familias tenemos batallas. Vamos a sufrir en esas batallas. Pero con la vida de Jacob yo aprendo que debemos seguir adelante porque Dios quiere glorificarse en nuestra familia y cuenta con cada uno de nosotros para hacerlo. Dios quiere glorificarse en todas las familias. Yo pensaría que en la familia de Jacob Dios no tenía nada que hacer, porque ese era un lío de familia. Póngase a pensar, ese era un lío de familia. Ahí la guerra era la norma. Ahí habían problemas todos los días. Yo me puse a pensar, poniendo así a hacer un ejercicio, cuando Jacob iba a dejar el diario. Lea, 1,000 pesos. Eso no me da, son 7 muchachos que yo tengo. Silfa, 500, claro. No quiere a mi ama, imagínate a mí. Raquel, 2,000. Ajá, como ella es la que quiere. Póngase a pensar la vida, el diario vivir de Jacob. Era para rendirse, hermano. Habrán batallas, pero él se mantuvo dentro del juego. Él se mantuvo batallando. Él se mantuvo ahí tratando de lidiar con las situaciones que fueron fruto de muchos de sus errores, pero se mantuvo lidiando. Yo estoy para decirle a todo hombre y a toda mujer que me escucha: Dios te capacita para lidiar con tu situación, no importa qué complicada sea. Tienes que echar la batalla. No te puedes rendir. Muchos padres se han rendido y por eso nuestras calles están llenas de delincuentes. Muchos padres han huido. Yo meditaba en días pasados en el caso de una familia que conozco. Y conocí el caso de 2 adolescentes. 2 adolescentes prácticamente olvidados por sus padres. Y pensaba en el caso de uno que estaba en una zona de mucha perdición que yo conozco. Y yo pensaba,
¿Y qué estaba en la casa de los padres de esa persona tan joven que fue dejada? Porque los padres decidieron buscarle mejor suerte y abandonaron. Pero mientras ellos están buscándole mejor suerte a los hijos están metidos en la corrupción que está destruyendo su vida. Y yo digo, ¿para qué? Hay que echar la batalla. Y yo he venido a decirle a los padres y a las madres, hay que echar la batalla. Si Dios te bendijo con un hijo, o con 2, o con 3, o con 4, o con 5, es para que tú eches la batalla con esos muchachos. Porque hay muchos que quisieran tener esa batalla que tú estás teniendo. Hay que ser responsable. No hay opción de huir. Hay que asumir la responsabilidad. Y yo se lo digo a todo hombre o toda mujer. Alguien me dijo, pastor, pero si usted estuviera en la situación que yo estoy, usted no pensara de esa manera. Yo le dije, sí, por eso le entregué mi vida a Cristo, para no estar en la situación que tú estás. Pero ya que tú estás, por su misericordia, Dios te va a ayudar y te va a capacitar para salir adelante. El evangelio nos evita una cantidad de problemas. Pero si ya cometiste los problemas, si ya eres parte de una vida complicada, lo que te queda es pedirle a Dios que te dé dirección y tratar de salir adelante con la situación que tienes. Aprendo de Jacob, que echó las batallas y sufrió, siguió adelante, y al final Dios se glorificó en su familia. Cuando usted lee el final de toda la historia que pasó con Jacob, cómo llegan a Egipto, a Gosén, se da cuenta que a pesar de todo, él pudo mantener la familia a flote. Hubo de todo en esa familia. Hubo un grupo de hermanos que trató de matar a uno y lo vendió como esclavo. Hubo violación, hubo qué sé yo qué, hubo de todo. Ahí usted analice esa familia era un lío. Pero terminó llevándolos todos juntos hasta Gosén. Óigame bien, terminó llevándolos a todos al lugar de paz, de provisión y de seguridad, a pesar de todo. Hay un mensaje claro para todo el mundo en esta hora. Al final, si te alineas con el propósito de Dios, Dios te va a dar la victoria. A pesar de todo. A pesar de todo. Aleluya. Jacob al final llegó a la meta. En tercer lugar, él me enseña que mantuvo unida a su familia, a pesar de los conflictos, a pesar de la lucha de intereses de cada madre. Una familia dispersa es más difícil de ayudar, guiar, proteger, cuidar y proveer que una familia unida. Hay que mantener la familia unida. Hay que mantener. Satanás es el que divide las familias. El diablo es el que genera los conflictos que dividen las familias. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos que corregir las cosas que estén mal para evitar eso. Dios quiere que las familias se mantengan unidas. La iglesia pregona la unidad familiar porque es Dios el arquitecto de las familias. La división la inventó Satanás para destruir las familias. Un padre lejos de sus hijos nunca podrá tener la influencia que viviendo con ellos. Y yo sé que a algunos le dolerá que yo diga esto, pero no lo digo para avergonzarlo, lo digo para que entiendan que su presencia no es un complemento, es vital en la vida de sus hijos. Y si por errores del pasado estás lejos de ellos, yo te convido, yo te motivo en esta hora a que procure no estar ausente de las cosas importantes de su vida. Vas a tener que hacer un esfuerzo doble, pero si tienes que hacerlo, hazlo. Porque eso no se resuelve con dinero. No hay padres en dólares, ni padres en pesos, ni padres en euros. Hay solamente padres y madres presentes. Gente que se ocupe de impactar positivamente la vida de los hijos.
Aleluya. Si se divide la familia, va a ser más difícil ayudarla, guiarla, protegerla, cuidarla y proveerle. Jacob tuvo éxito en esto y nos debe servir de ejemplo. Mantuvo la unidad ante todo de su familia. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos y amigos. Y es la conclusión que quiero dejar en la mente y en el corazón de todos los que me ven y me escuchan. No hay familia perfecta. Todas tienen desafíos, batallas y problemas que se necesita enfrentar diariamente. No te dejes derribar por ese pensamiento. No hay familia perfecta. ¿Tú sabes por qué? Porque algunas se acercan a la perfección porque Cristo llegó y están caminando en el tránsito en esta tierra, pero hay batallas. Hay batallas. Hay influencias, hay fuerzas espirituales contrarias que van a estar batallando por desenfocar a uno de los miembros de la familia. Y por eso la victoria en una familia es cuando se termina la historia de esa familia. Porque mientras estemos aquí en la tierra, es batallando. Y lo importante es cómo se termine la historia. No cómo haya comenzado, ni cómo haya pasado. Al final lo que más vale es cómo vaya a terminar el resultado final. Hay batallas y problemas que enfrentar diariamente. Jacob no tuvo una familia perfecta, tuvo que lidiar con Rubén, tuvo que lidiar con Simeón y Leví, tuvo que lidiar con Judá, con Dina, con Isaacar, con Zabulón, con Gad, con Aser, con Dan, con Nestalí, con José y Benjamín. Pero logró ser el líder espiritual de su familia y mantenerla unida a pesar de los problemas, porque la conocía. ¿Tú tienes batallas? Bienvenido al club. Bienvenido. A unas serán más fuertes que otras, pero en todas hay batalla. Esas batallas no deben desanimarte. Tienes que echar para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y tienes que procurar de que no se siga complicando la cosa. Tienes que procurar que no se te complique más. Echa tu batalla. Los padres de hoy estamos llamados a conocer a nuestros hijos. Debemos conocerlos no solamente proveyendo, sino conversando con ellos, preocupándonos de cada detalle de su vida, identificando sus fortalezas y debilidades, no para tener un banco de información, sino para buscar la manera de influir, corregir, formar y alinear esos hijos con el propósito de Dios. Yo no puedo ser indiferente cuando mi hijo o mi hija está haciendo algo que yo sé que le va a llevar por mal camino. Ahí tenemos una batalla los padres. Es una gran batalla. ¿Tú sabes por qué? Porque viene el conocimiento versus el amor y el sentimiento. Tú sabes que no le conviene salir a esa fiesta, pero se va a poner guapo o guapa y entonces quiere permitírselo. Y tiene un problema, ¿verdad? Tú sabes que ese juego le está haciendo daño, pero no quiere corregírselo ni quitárselo. Tú sabes que ese amiguito o esa amiguita no está influyendo positivamente, pero no hayas cómo hacer nada para detener esa influencia, porque no quiere que el niño o la niña se sienta triste. Y es una batalla que uno tiene entre lo correcto y el sentimiento y el amor que uno le tiene. Dios nos manda a ser padres de influencia. Yo tengo que ser de influencia, pero no solamente influir, sino influir positivamente en la vida de mis hijos. Y eso nos va a ganar a veces el que nuestros hijos nos vean mal. Papá es duro, papá no me entiende, papá no me da lo que a mí me gusta, papá me corrige, pero hay que asumirlo. Y deben asumirlo los padres y deben asumirlo las madres. A veces no lo entenderán, pero al final tú lo que procuras es el bien de ellos. Los padres de hoy estamos llamados a conocer nuestros hijos para guiarlos por el camino correcto, conforme al propósito de Dios para sus vidas. Hay que procurar guiarlo. Y puedo terminar
estas palabras diciendo lo siguiente: al final, la diferencia entre una familia bendecida y una familia fracasada la hace Dios. Si Dios está fuera de tu familia, no importa si tiene muchas cosas materiales, casas, carros, dinero, fama y poder, no será una familia bendecida hasta que Dios comience a ser el centro de la familia. Una de las cosas más lindas que hace el Evangelio es restaurar las familias, es devolver el amor, es traer la comprensión, es traer la conciencia al quitar la venda de nuestros ojos y darnos cuenta que estuvimos en un error en el pasado y que ahora nos queda un poquito de tiempo para hacerlo bien. Tenemos ese reto, pero una familia bendecida depende de la presencia de Dios en ella. Nadie puede tener una familia bendecida si Dios no está dentro de esa familia. Y esa realidad de Dios en la familia solamente será posible si Jesucristo es reconocido como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo me gozo al ver a los hombres cantando, y me gozo al verlos subir al altar y ponerse un traje bonito. Y quisiera que siempre los hombres vinieran con traje, con saco y corbata, como que fueran presidentes de una compañía multinacional a la iglesia. Y usted dirá: pastor, algunos dirán: pastor, usted quiere hacernos ver como muñequito de bizcocho. Pastor, usted quisiera ponernos como muñequitos y enseñarnos como biscuit o como trofeo. No, no es eso. Es que cada vez que un hombre le dice no al pecado y públicamente reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, está mandando un mensaje al mundo espiritual. Le está diciendo al diablo que está siendo parte de la restauración del sacerdocio familiar, que ya su familia no está a la deriva, porque hay un sacerdote que se ha levantado en esa familia para establecer el orden de Dios que fue roto por el pecado. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Dios ha hecho cosas lindas con las mujeres que han conquistado a su familia para Cristo, y yo celebro eso. Ahora, cuando yo veo que el hombre se levanta como un instrumento de Dios en su familia, definitivamente se completa el proyecto para el cual Dios ha levantado a la familia y se establece el orden de Dios dentro de las familias. Porque los hombres estamos llamados a ser los sacerdotes de nuestras familias, los líderes espirituales. Por eso Satanás nos las pone tan difíciles. Por eso es tan difícil para los hombres a veces convertirse. Por eso le pone tantos obstáculos. Porque a veces yo me pongo a pensar y digo: ¿y por qué es tan difícil? Pero es que hay toda una estrategia del sistema satánico para enfocarse en destruir la fe del hombre, porque destruyendo la fe del hombre se destruye la fe de la familia. Un hombre desordenado trae una familia con conflicto, una familia sin atención, una familia sin provisión, una familia con resentimientos, con rencores, con raíces de amargura. ¿Cuántas cosas se producen a partir del desorden que produce el pecado en la vida de la familia? Pero cuando Dios se mete en el corazón de un hombre, como decía el hermano ahorita, yo no sabía que iba a amar tanto a mi familia. Después que conocí a Cristo, ahora es que yo amo mucho a mi familia, porque la venda del pecado le es quitada y es restaurado el sacerdocio familiar. ¡Aleluya! Dios está levantando sacerdotes. Dios está restaurando el sacerdocio de la familia. Que lo sepa el gobierno, que lo sepan la ONU, que lo sepa el INSTROI y todo el mundo que brega con familia. No habrá detenimiento, no habrá un stop para la violencia intrafamiliar hasta que los hombres sean restaurados en el sacerdocio familiar. Eso lo hace Cristo. Yo no sé cuántos sacerdotes hay aquí,
Pónganse de pie los sacerdotes que han sido restaurados por Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Al diablo le molesta eso que usted está viendo. Mire su cabeza y mire para que usted vea qué es lo que está pasando. Si hay una institución en esta tierra que puede hablar de tener una solución para el problema de nuestra sociedad, una solución para los feminicidios, una solución para la delincuencia, es la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! Porque la iglesia predica el orden de Dios para la vida de la gente. Y cuando el orden de Dios se establece, el orden de la familia se alinea y el orden de las personas se restaura. Me encanta ver a los hombres sirviéndole al Señor. Me encanta ver a los hombres dando testimonio de la grandeza de Dios en su vida. Que los hijos no tengan excusa para decir: mi papá, yo soy así porque mi papá era un borrachón, porque mi papá era un mujeriego, porque mi papá era un malnacido. No. Aquí le estamos diciendo al mundo espiritual: hay un nuevo orden. El orden de Dios, que es nuevo para muchos, pero es el orden que fue establecido desde el principio. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Las reflexiones de Jacob nos enseñan que debemos conocer a nuestras familias, que debemos reconocer sus cosas, que debemos liderarlo, que debemos llevarlo hasta la meta. Y yo creo que Dios lo hace. Y yo quiero terminar este mensaje pidiéndole a todos los padres que están aquí que vengan aquí al altar. Aleluya. Si hay algún padre amigo que está aquí, que venga aquí al altar.